Todos mirando. Buenas tardes, nos encontramos reunidos aquí el grupo número 5 de Filosofía y Democracia para realizar el debate. Byron Gaitán, que es estudiante de licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana. María Hernández, licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico. Adriana Tovar, licenciatura en Matemáticas. Sofía de la Torre, licenciada en Educación Preescolar. Rafael Hernández, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa. La hermana Yanire Terán, licenciada en Preescolar. Y la hermana Janet Gallego, licenciada en Teología. Y mi persona, Diana Hoyos, licenciada en Literatura y Lengua Castellana. Nosotros vamos a iniciar nuestro debate, lo dividimos en dos puntos, los cuales se dividen en 4 momentos de cómo se vivió la democracia aquí en Colombia. Y para esto voy a leer la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que obstaculizaron el desarrollo de la democracia en el país? Los 4 momentos. En primer lugar está el Bogotazo, en segundo las dictaduras, en tercero el Frente Nacional y cuarto narcotráfico, paramilitarismo y la FARC. La democracia en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX se vio afectada por varios factores y acontecimientos políticos que fueron impulsados en mayor medida por la violencia bipartidista que el país afrontó a partir de 1946. Para este año, el conservador Mariano Ospina Pérez derrotó en las elecciones presidenciales a los señores Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, candidatos liberales. Entonces, como lo dice pues aquí la moderadora, lo que abre paso al periodo de violencia o a los procesos políticos que va a afrontar Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, pues precisamente el Bogotazo, como le estaba diciendo la moderadora, pues en 1946 Mariano Ospina Pérez derrota a Gaitán y a Turbay en las elecciones, lo que causa pues que también Gaitán empiece también a tener un movimiento y una influencia en el pueblo, pues generando marchas y todo. Lo que desencadena también con la muerte de Gaitán, lo que da inicio al Bogotazo. El Bogotazo pues fue un enfrentamiento del pueblo, pues de los habitantes que pues literalmente se tomaron las calles y destruyeron todo lo que encontraron a su paso. El Bogotazo es muy importante porque es como la puerta de inicio hacia los procesos y hacia los cambios políticos que tuvo Colombia, y más adelante pues se van a ver. Hay una cosa que debemos tener clara. En este momento hay un paso de un régimen, hay un golpe militar liderado por Rojas Pinilla, y es este mismo que da paso después de 6 años de gobierno a lo que ya vamos a trabajar, como es el Frente Nacional. Antes de iniciar con el Frente Nacional, pues hay que acordarnos que es precisamente el golpe de Estado que mencionas, que dio Rojas Pinilla pues a Mariano Ospina Pérez, que se encontraba en el poder. Entonces es como la fuerza política, como la fuerza militar se toma el poder e instaura un gobierno que fue el de Rojas Pinilla, que al final de su gobierno pues va a querer perpetuarse en el poder y se va a convertir pues en una dictadura, ¿no? La dictadura fue de 1953 a 1957, donde Gustavo Rojas Pinilla surge como una alternativa para frenar la violencia partidista. Él propone una amnistía y emprende inversiones en obras públicas, pero sus acciones se deterioran y se cae su régimen. ¿Alguien más quiere aportar sobre las dictaduras? Bueno, sigue hermanita, siga. Bueno, en cuanto a lo que estamos mirando sobre la dictadura de Rojas Pinilla, pues me parece importante tener en cuenta que él lo que hace también es seguir un proyecto constituyente, los cuales también excluye de alguna manera al Partido Liberal, y
y las fuertes críticas a su gobierno hacen que él lance una represión abierta. En cuanto a esto, las causas de la represión son el cerrar las instituciones, las limitaciones de la libertad y, como ya lo decía mi compañero, pues los intentos de prolongar su poder. Sí, digamos, un factor importante es el que habla la hermana también, es mirar cómo Rojas Pinilla, con los intentos de quedarse establecer en el poder, aunque él no toma decisión de pertenencia a un partido político u otro, porque él no se definía ni liberal ni conservador, que era pues la pugna que había en ese tiempo, él sí toma se torna por el lado del conservadorismo y limita un poco las libertades que tiene el liberalismo en el país, ¿no? Lo que hace también pues de que parte del país se ponga en contra de él y los esfuerzos pues de que él quedarse en el poder terminan por convertirlo también en una dictadura. Ya introduciéndonos un poco en este periodo de... ¿Sí? ¿Va a seguir con la MS o va a terminar y va a pasar al otro periodo? No estamos en el Ah, ok. periodo del Frente Nacional. No. O sea, estamos en dictaduras todavía. Por eso. ¿Listo? No. Bueno, lo que yo quería decir es que es un periodo en el que surgen a nivel, digamos, familiar y de la sociedad situaciones pues muy graves donde las cabezas de familia, que son los hombres en este tiempo, porque en ese tiempo normalmente quien trabajaba y quien mantenía su hogar era solo el hombre y la mujer estaba en casa con sus hijos, son violentamente asesinados y pues quedan las familias sin su cabeza y tanto mujeres como niños tienen que salir desplazados hacia otros sitios. Digamos, personalmente sucede que en mi casa mi abuelo tenía su finca, fue asesinado por ser liberal o por ser conservador en un momento en que iba rumbo a ella y queda una señora huérfana, o sea, queda una señora viuda con 4 niños huérfanos y uno que está esperando y ella tiene que salir corriendo de su finca porque es amenazada y tiene, como se ve ahora, que salir desplazada a otra ciudad con sus 4 hijos ya nacidos y con uno que está a punto de nacer. Sí, y es importante también porque, pues lo que tú comentas, que a pesar de eso, mira que a pesar de todos los años y todo el proceso histórico que se ha vivido, eso sigue pasando. Sigue pasando. Sigue pasando porque todavía vemos mucho desplazamiento, no de tal magnitud como era en tiempos anteriores, pero todavía se sigue viendo. Es una realidad que afronta el país todavía. Y se vuelve y sucede lo mismo, o sea, en este momento sucede lo mismo. ¿Qué le pasa a ella? Le vende la finca por una suma irrisoria, porque era una finca cafetera, y por algo que no valía la pena. O sea, la despojan de su bien, como sigue pasando con la gente que despojaron en estos momentos de sus bienes. O sea, lo que podemos también mirar con el ejemplo que nos das es mirar también cómo la dictadura, si es el proceso de la democracia, lo entendemos como la participación de todos los que conformamos un Estado, pues se ve reprimida. ¿Por qué? Pues porque la dictadura son los intereses de una sola persona de establecerse en el poder a lo que quede de lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se instaura esa dictadura, pues en el caso de Rojas Pinilla, lo que pasa es que coastrige la libertad de todos, pues en el hecho de que insume la violencia en el campo rural y restringe las libertades de todos por el hecho de no poder escoger a un gobernante. Si bien pues la dictadura de Rojas Pinilla no inició como un intento pues el gobierno de Rojas Pinilla al dar el golpe de Estado no quiso caer en cuenta de que fuera una dictadura, pero pues terminó siendo, ¿no? Sí, de hecho hay muchos escritos que nos llevan a concluir que la idea que él tenía era de supuestamente pacificar el país. Él se hacía llamar como un pacificador. No creo que sea un pacificador porque para que en un país haya paz también tiene que haber libertad de expresión y todos los diarios y todos los medios de comunicación estaban militarizados durante los 8 años, ustedes me corrigen que él estuvo en el poder, 8 años que él estuvo en el poder, todos esos años los periódicos, todos los medios de comunicación estaban militarizados. Entonces no puede haber paz en un
una nación en donde no haya libertad de expresión, porque estamos coartando las opiniones de las personas que opinan diferente que nosotros. Y si bien lo que tú decías que Rojas Pinilla no se identificaba con ningún partido político, sí está establecido que él venía de una familia conservadora, pero conservadora de extremo. Entonces estaban los conservadores, como los conservadores no tan extremos, y los extremistas. Entonces sí está muy establecido que los conservadores de extrema derecha sí estaban muy de acuerdo con la dictadura, y estaban de acuerdo con que él se quedara en la dictadura. Y de hecho durante ese periodo de gobierno fue que el conservatismo se partió en dos. Sí. Se dividió sí. por exactamente esas opiniones. lo que vemos, ¿no? Entonces, pues al final de la dictadura, pues Rojas Pinilla tuvo que salir literalmente huyendo del país y dejó el puesto tirado. Entonces dejó la presidencia tirada, y ahí ya iniciaríamos a hablar de, si no soy mal, pues del segundo momento de lo que vino a establecer, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer si un presidente que estableció una dictadura durante un periodo largo en el país? Creo que hay que aclarar algo muy importante, ¿no? Tenemos que mirar también qué era lo que pasaba fuera de Colombia. En toda Latinoamérica se estaban viviendo periodos de dictadura fuertes, pero dictadura de 30, 20 años. Colombia no tuvo esa, digamos, como ese mal, ¿no? De la dictadura perpetua que pasó en Chile o en Argentina, que eran dictaduras muy largas. No estuvo tan marcado. Sí. Golpes de Estado llevando un poco al socialismo. Pero Rojas Pinilla intenta hacer una unidad, ¿no? Unidad sí. entre los dos partidos para poder dar paso ya a las propuestas democráticas. Sí, ahí es lo que vendríamos a hablar, que fue la unidad nacional, ¿no? Cuando Rojas Pinilla trató de pues venir y pues llamar a diálogo entre liberales y conservadores, tratándolos pues de dar un poco de poder a ambos, ¿no? Inclusive dentro del estado de Rojas Pinilla se estableció que gobernadores y todo pues fueran variados, ¿no? Que se, entre liberales y conservadores. Hermanita, Sí, puedes continuar, también por quería hacer favor. un paréntesis aquí, pues sin salirme del tema hablando de Rojas Pinilla, también quiero hacer un paréntesis, pues resaltar que dentro de su dictadura también él hizo unos aportes muy importantes a las obras políticas, como fue el hospital militar, al Centro Administrativo Nacional, al mismo aeropuerto El Dorado, y dio paso también a la televisora nacional. Sí. Pero en contraposición a eso, él pues tratando de ganarse la popularidad del pueblo colombiano, y sin darse cuenta, pues también perdió su popularidad cuando hubo una disminución de la producción cafetera. Pues Colombia, por ser un país productor pues de café, uno de los principales productores de café, pierde pues mucha popularidad pues cuando pasa la disminución de la producción cafetera, el resurgimiento de los grupos armados, y ahí en adelante pues cuando pues también quiero resaltar lo que hablaba Adriana, cuando hablaba pues sobre los estudiantes. En esta época también se vio mucho lo que fueron las protestas estudiantiles por esta misma dictadura y los gremios económicos. Sí, digamos ahora lo que hay que afrontar es, pues vamos mirando, ¿no? ¿Qué va a hacer Colombia o qué va a hacer la política en ese momento cuando un presidente que ejercía una dictadura sale corriendo del país y sale exiliado? Pues, ¿ustedes qué creen más o menos que podríamos hablar de qué periodo cuando pues Rojas Pinilla deja botado el puesto y Colombia no sabe qué hacer en ese momento? Pues lo que se convoca es a la nueva reelección, y los ciudadanos acuden a las urnas para nombrar nuevo presidente. Más o menos. O sea, ya veríamos entrando a hablar como el periodo de lo que conocemos como Ya el Frente Nacional. ¿Qué entendemos entonces por el Frente Nacional, no? El Frente Nacional. Bueno, Sí, hermana. sí. Dale. Sí, hermana. Sí, Pues entonces lo consideramos como un régimen de gobierno compartido entre liberales y conservadores. Esto hace que tenga un objetivo central, y es la restauración de la competencia política, pues para hacer la transición hacia la verdadera democracia. Creo que son 10 años los que dura el Frente Nacional, tratando un poco de
años, 10 o 16 años, los que se demoran en entrar un poco a la transición de la democracia. Sí. Pues también tenemos que tener en cuenta que el Frente Nacional lo que hace es marcar la reorganización del país después del periodo dictatorial de Rojas Pinilla y hace un gran aporte que es la distribución equitativa de los ministerios de la rama del poder. Esto hace que hayan 3 ramas del poder, las que conocemos como ejecutivo, legislativo y judicial. También podemos decir que el Frente Nacional está dentro del marco, dentro del contexto de la Guerra Fría, dentro de la Unión Soviética con la República Cubana. Sí, o sea, más o menos hay que aclarar, ¿no? Pues, digamos, en ese momento pues los invitaría a que miráramos las partes negativas que trajo el Frente Nacional, ¿no? Ya que estamos mirando qué fueron los obstáculos que tuvo la democracia aquí en Colombia, ¿no? Uno de los grandes obstáculos del Frente Nacional es que como el Partido Liberal en las votaciones tuvo mayor cantidad de votantes, la presencia del Partido Conservador se vio menguada y se vio relegado a ser pues como contradictor de segunda clase. Seguramente de las cosas positivas fue que se creó un periodo de paz entre los dos partidos, se promovió el desarrollo de las políticas públicas y sobre todo, me olvidé el otro, pues que nos dio un paso más hacia la democracia. Sí, pero digamos, fijándonos en... Bueno, es algo que lo que han comentado los compañeros, es un pacto bipartidista en el cual liberales y conservadores, basados en la alternancia en el gobierno y paridad en la administración, controlan el país. Ahí es donde se destaca la reforma agraria, el surgimiento de guerrillas comunistas y la reforma constitucional, pero de 1968. Ahí hay algo muy importante, ¿no? Y es que mirar que, digamos, en lo negativo que tuvo hacia la democracia en Colombia, pues el establecer el Frente Nacional, es que literalmente el resto de propuestas políticas que surgían fueron bloqueadas por el Partido Conservador o Liberal, ya que después de la dictadura de Rojas Pinilla, pues si bien es un llamado a la democracia en tanto que se instaura el primer plebiscito, ¿no? Que es como pedir la opinión a todos para poder ponerse de acuerdo, lo malo es que se dividía el poder únicamente entre liberales o conservadores y cualquier otra propuesta política pues no tenía cabida ya. Y pues hay que mirar también que precisamente ese Frente Nacional se instaura bajo estados de excepción, o sea que cortaban las libertades de los ciudadanos y le daban más poder a la rama militar, a los militares, para que ejercieran control sobre la población. Entonces, el gobierno daba las leyes, porque más que todo el proceso del Frente Nacional se dio por decretos. Entonces, el Frente Nacional daba decretos porque se rotaban entre gobiernos, un año, tanto periodo liberales, tanto conservadores, y pues el gobierno daba las órdenes y el brazo militar del gobierno o la milicia era la que hacía que esas órdenes y el control se restablecieran en el país. Entonces, más que todo fue pues un periodo de estado de excepción. Y se supone que el objetivo primordial era buscar la paz, pero tuvo todo lo contrario, porque cuando eso fue que nacieron los grupos guerrilleros, como el ELN, el M-19, la FARC. Entonces, o sea, fue todo lo opuesto a lo que ellos pretendían, por eso fue que se dieron. Bueno, y ya como tomando lo que tú dices, y es muy importante decir que el Estado colombiano, yo creo que desde su misma constitución en los 1800, cuando ya comenzamos como república independiente, ha demostrado la incapacidad que tiene de gobernar el país, independientemente que haya sido liberal, que haya sido conservador. Yo creo que podemos determinar la incapacidad porque ¿por qué surgieron las guerrillas? ¿Qué estaban pidiendo las FARC? ¿Qué estaban pidiendo en Marquetalia cuando todavía no eran las FARC? Estaban pidiendo una carretera, un puesto de salud y una escuela.
¿qué pasó? El gobierno no les quiso hacer ninguna de esas tres cosas y miren lo que sucedió. 60 años de guerra. 60 años de guerra por una escuela, por una carretera y por un puesto de salud. Entonces, es aquí donde vemos que el Estado colombiano ha sido completamente incapaz de gobernar el país, que ha sido completamente incapaz de llegar a los rincones donde más se necesita presencia del Estado. Podemos ver el abandono que el Estado tiene en todos los rincones, en las periferias del país. Y eso es algo que vemos desde las dictaduras, pasando por el Frente Nacional, y por eso es que surgen las guerrillas, y por eso es que en este momento estamos en un proceso de posconflicto que todavía no nos puede asegurar nada. Y que se sigue viviendo, sí, se sigue viviendo la total ineptitud, porque creo que no hay otra palabra que lo describa, para lo que se presenta el gobierno, porque a veces los medios de comunicación son muy amarillistas, presentan como cosas muy por encima, pero no nos presentan la realidad que se vive en el país, que es muy, muy grave. Sí, además, pero no se muestra. Es mirar también. Dale, hermana. Sí, hermana. Yo pienso que también es importante en esta reflexión que estamos haciendo, pues mirar que la democracia tiene que cumplir algo, o sea, como puntos fundamentales, o sea, que la democracia depende de muchas cosas, entre ellas del orden histórico, del orden social, del orden económico y también del político, pero que nosotros mismos no nos estamos, o sea, que el mismo gobierno no se da cuenta de eso, sino que cada uno como que, por decir así, tira para su lado, y entonces por eso es que pasan esas grandes catástrofes, por decir así, nacionales, que son las que vivimos en el pasado y que de una u otra manera se siguen viviendo ahora. Sí, quisiera un poquito resaltar el comentario de la compañera en esta ausencia del Estado que es reflejada por Gabriel García Márquez en su libro de 100 años de soledad, donde Macondo es un pueblo perdido, donde el Estado no hace presencia, donde desde la educación, el desarrollo, los centros de salud no se veían por ningún lado. Y eran pues engañados por unos gitanos que llegaban allí y les ofrecían un montón de cosas vanas. Entonces ahí es donde vemos un poco esa ausencia estatal, ¿no? Pues digamos, mirando todo ese panorama de reflexión, también es importante tener en cuenta que es precisamente sobre el Frente Nacional y sobre ese estado de excepción que Colombia se ha regido durante todo este tiempo. Aunque el Frente Nacional se cayó, recordemos que ya después seguiría el segundo momento que como de libertad también política, hasta un punto, por igual pues acordemos que se restringe la opinión de otro punto de vista o de otra opinión. También es muy importante mirar que es precisamente lo del Frente Nacional que trae la violencia plena de lo que fue aquí en Colombia, porque el Frente Nacional es el que abre paso a que disidentes del mismo frente empiecen a reunir grupos que estén en contra de esos ideales y se empiecen a formar guerrillas y grupos en realidad pues, contrarios al Frente Nacional, ¿no? Lo que pasó en el caso de la costa, a donde pues, los terratenientes de las tierras, al ver ese Frente Nacional, pues iniciaron una propuesta contraria, y es donde nacen precisamente los grupos armados, al margen de la ley, ¿no? Que eran contrarios a ese Frente Nacional. ¿Alguien más quiere aportar sobre el Frente Mira, Nacional? hermana, está bien. Sí, hermana. Sí, hermana. Quisiera resaltar, pues me parece muy importante lo que han dicho sobre el Frente Nacional y sobre, pues, como conclusión de este Frente Nacional, pues lo que considero es que una característica importante o una de las más importantes fue que este Frente Nacional lo que hizo citar un periodo de paz y un periodo de democracia. No consideremos que finalmente fue la democracia o la meta de este frente no fue una democracia absoluta, pues recordemos que la democracia no es simplemente yo voy a votar, voy a dirigirme a las urnas, voy a elegir. La democracia está ligada a la libertad y la democracia también es un pensamiento, tener la libertad de pensamiento, y eso fue lo que como la finalidad que tuvo
ese Frente Nacional. Continuamos con el último cuarto momento, pues si alguien quiere, con el tema del narcotráfico, paramilitarismo, que eso se nota mucho en las lecturas literarias que hicimos. Bueno, yo leí este libro que se llama El olvido que seremos, que es de un escritor antioqueño que se llama Héctor Abad. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué sucede? Que en Colombia siempre ha estado el miedo al comunismo, siempre desde el Estado, desde los altos funcionarios, se ha expandido ese miedo al comunismo, el miedo a la revolución, el miedo a un pensamiento que sea muy cercano a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que más o menos sobre los años 1980 hacia acá, los terratenientes comienzan a pagar matones a sueldo. ¿Por qué? Porque es que el gobierno no los podía proteger a ellos de la guerrilla. ¿Qué pasaba? La guerrilla ya estaba armada, la guerrilla ya estaba conformada y la guerrilla iba a sus fincas a robarles el ganado, a extorsionarlos, a robarles la tierra. Entonces ellos tenían que defenderse. No estoy justificando, solamente les estoy contando. Sí. Entonces esa es la forma como surge el paramilitarismo. Entonces surge de una extrema derecha atacando a una extrema izquierda. Los terratenientes, por su posición de poder y por su posición económica, logran hacerse aliados del ejército. Entonces el ejército y el gobierno también son cómplices de este fenómeno político en Colombia. Ellos van a atacar directamente, ideológicamente, a todas las personas que se encuentren en el costado opuesto de su pensamiento, que serían las personas que sean declaradas de alguna forma de izquierda o del comunismo, sindicalistas, estudiantes de universidades públicas, profesores de universidades públicas, defensores de los derechos humanos, como le pasó al papá de Héctor Abad, que era un profesor y una persona pública en Medellín, defensora de los derechos humanos, que durante los años de 1980 llevó muchos casos, denunció muchísimo al ejército y a muchos gobernantes, y por esta razón fue asesinado. Entonces, ¿qué vemos? Que el Estado se hizo totalmente ciego y sordo a estas denuncias, que los que tomaban las decisiones y los que asesinaban eran los paramilitares. Dame un segundo, yo voy a acabar. Y que sino que por este hecho, el narcotráfico y el paramilitarismo permeó absolutamente todos los aspectos democráticos de nuestro país, financió muchísimos gobiernos, financió alcaldías, y perdimos hombres valiosísimos que hubieran podido de pronto hacer algo por nuestro país. Sí, y siendo consecuente con lo que tú estás diciendo, porque yo también leí el libro, o sea, el narcotráfico ha sido uno de los fenómenos que nos afectó y nos sigue afectando todavía, tal vez no de igual manera, pero sí, como por ejemplo el papá del autor mencionado era un humanista, o sea, defensor de derechos humanos, y simple y sencillamente por esa razón, porque no les pareció, era un médico, ayudaba a los más necesitados, y al narcotráfico y al paramilitarismo no les pareció y lo mandaron a matar. Y el gobierno se hace ciego y se sigue haciendo ciego todavía en estos tiempos, porque todavía se ve mucho el tema de ¿cómo decirlo? O sea, ellos, no sé, parece que tuvieron una venda, o sea, son una ineptitud única con respecto al tema. Entonces, digamos, también, ahí se me acordó porque yo también pues, leí el libro, es mirar también cómo la caída de ese Frente Nacional es el que abre paso a pues, la toma del poder por parte de esos grupos armados, ¿no? Como la guerrilla, el M-19 y todo. Recordemos pues, que el M-19 también tuvo la toma de la embajada. O sea, son periodos de violencia plena que se viven tanto en los sectores urbanos de Colombia como en los sectores rurales. Entonces, la violencia no estaba alejada de mí que vivo aquí en Bogotá, como tampoco estaba alejada de las personas que cultivaban la tierra. Entonces, miramos en el caso de los paramilitares que surgen como una represalia
contra esos grupos armados que por los ideales que debían proteger, pues estaban financiando su misma, podemos decir, propuesta independentista, ¿no? Ir en contra del Estado, pero pues para hacer eso necesitaban plata. ¿Y cómo hacían? Pues extorsionando ganaderos, yendo a donde los terratenientes, robando tierras, expropiando. Pues como tú decías, entonces esos terratenientes se cansan y contratan y les pagan a los campesinos para que se pongan en armas y protejan sus tierras, lo que da pues nacimiento a los paramilitares, ¿no? Recordemos que, digamos, el ejemplo de Uribe, que pues siempre se ha dicho que ha apoyado el paramilitarismo porque pues a él le mataron el papá, que también era ganadero. Entonces todo ese periodo también habilita la posibilidad de que estos paramilitares se tomen el poder también y no permitan también una libertad política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese nacimiento del paramilitarismo también es auspiciado, como lo decías, por el Estado, porque el Estado le beneficiaba que esos paramilitares mataran guerrilleros, porque esos grupos al margen de la ley pues estaban precisamente ilícitos. Entonces los paramilitares también fueron como un apoyo al Estado también, ¿no? Sí, yo quería comentar un poco cómo ha sido ya esto es una cuestión como reflexiva mía, cómo la irrupción del narcotráfico desvirtualiza los ideales de la guerrilla y también crea esa inmensa corrupción que estamos viendo en nuestros tiempos, porque si la guerrilla se hubiera mantenido en sus ideales, no se hubieran metido en cuestiones como el narcotráfico, el secuestro, todo este terrorismo que ha desatado, y nuestros políticos también se vieron, o sea, hablábamos de que muchos de los congresistas, muchos de los políticos tenían parte en la guerrilla. Y también veíamos cómo Pablo Escobar quería irrumpir en el gobierno, se postuló para el Senado. Entonces, la guerrilla de verdad que es el cáncer de nuestros tiempos. Y pues yo diría que también el paramilitarismo, ¿no? Porque aunque el paramilitarismo también surgió como un inicio de defensa, sí, también se ve, al final se ve influenciado por el panorama del narcotráfico que estaba dando plata. Es que si el narcotráfico no le hubiera dado plata a la guerrilla hubiera sido muy débil. Sí, igual también digamos que los paramilitares, igual el paramilitarismo se tomó por completo Medellín, que también digamos se ve en el libro de Héctor Abad, ¿no? Sí. Héctor Abad, que al final por denunciar el tema del narcotráfico y de toda la denuncia, pues, y todo nace de la excusa por el agua potable que pues estaba enfermando a la gente de Medellín, y eso se veía por las ineficiencias del poder político del gobierno en Medellín, que no hacía nada por las políticas de prevenir para que la gente no se enfermara por tomar agua contaminada, y todo eso se veía por la excusa del narcotráfico, pues al final lo terminaron matando. Pero mira que ustedes hablan de los dos grupos y uno piensa que los dos grupos están cada uno por su lado, pero cuando uno vive en las regiones y vive cosas, se da cuenta de cómo ellos sí podían ponerse de acuerdo. Aunque no lo crean, ellos tenían las zonas del país divididas, y ni siquiera las mismas zonas del país, regiones pequeñas. Cuando uno está en Villavicencio, uno sabe que puede ir uno de Villavicencio hasta Casillas, no sé si ustedes conocen. Llegas después a San Martín y ya de San Martín empieza a bajar hacia el llano. Y ellos se dividían. Si uno, como usted lo dice en terrateniente, para mí es propietario de algún predio, tenía uno su predio entre Villavicencio y San Martín, uno era como de los paramilitares, o sea, uno le tenía que pagar a los paramilitares, pero si su predio estaba de San Martín para abajo, le tocaba con la guerrilla. Entonces ellos sí se pudieron poner de acuerdo, pero un gobierno que no pudo hacer nada para ponerse de acuerdo y sí acabar con ellos, ¿sí? Entonces en el caso de nosotros, ¿qué nos tocó? Como el predio quedaba entre Villavicencio y a Casillas, entonces nos tocó con paramilitares, no nos tocaba con guerrilla. Unos paramilitares crueles, que no les importaba que la persona que ellos estaban vacunando era o no era la persona que te abría la puerta, era o no era el que te contestaba, era o no era el que cuando mandaban al paramilitar a buscarlo a uno, era el que tenía que rendir cuentas o no. O sea, tocaban a tu casa y si uno no pagó la vacuna, mataban al primero que abriera y ese era. Y no importaba si ese era o no era el que tenía que pagar. Entonces ellos sí se pueden poner de acuerdo, ellos sí pudieron ponerse de acuerdo, ellos sí se dividieron el país
y nos muestran una realidad en que los vemos a los dos luchando por el país, o sea, los dos luchando por cosas y entre ellos como peleando, pero ellos tenían sus acuerdos. Bueno, pero digamos aquí yo les propondría mirar, digamos ese periodo de lo que conocemos como el Frente Nacional y después el nacimiento de las guerrillas y los paramilitares y pues la época del narcotráfico que se hizo famosa acá, eso como impidió también el proceso de la democracia en el país, ¿no? Porque igual pues aunque yo estuviera pues en la época de que metían un bombazo y un carro bomba en la mitad de la ciudad, o me mandaban a mi tío y a mi primo en el campo, yo podía ir y votar. Entonces eso también cómo se puede ver, o sea, en realidad cómo esos dos momentos obstruyeron la democracia acá. En que votamos por entre comillas y subimos a Álvaro Uribe Vélez durante un periodo largo, y los que nos tocó vivir cosas violentas y los que nos tocó pagar y los que nos tocó sufrir, vimos en Álvaro Uribe Vélez una persona que nos podía ayudar a salir de esa situación en que estábamos, y lo vinimos y lo perpetuamos en el poder pues bastante tiempo, pero no vimos la otra cara del señor, ¿sí? Porque ¿qué nos brindó él? La posibilidad de volver a las fincas, la posibilidad de volver a viajar, la posibilidad de no perder las tierras, ¿sí? Porque digamos nosotros nunca pudimos volver a la finca y se dejó allá abandonada. Cuando él va al poder, pues inmediatamente, listo, vimos lo que hizo contra la guerrilla, lo que hizo supuestamente contra los paramilitares, como los legalizó y todo, entonces que al siguiente periodo va uno y votó inmediatamente. Pero ¿qué consecuencias nos trajo haber confiado después en él? Y después cuando tiene uno la oportunidad de estar en la otra cara del poder, entonces ve uno todo lo que él, como persona, como ser corrupto, como cosas que nos hicieron bien, surgen, y también es lo que nos tiene ahí. Yo creo que nos estamos alargando mucho porque estamos en la primera pregunta y recuerden que son 3. Yo creo que podemos dar la conclusión. ¿Sí? ¿No, la segunda? Sí, No, igual es que todos también hay que acordar que lo estamos respondiendo. Vamos en conforme a lo que va. 37 minutos, los cuales a mí me ha gustado que no hemos sido como tan cuadriculados y hemos empezado a ser más relajados. Bueno, por eso entonces ya podríamos empezar a hablar de la segunda parte. O sea, ¿qué fue entre todos esos periodos lo que obstruyó la democracia? No, lo que la promovió. Sí, pero para eso miramos quiero lo que leer la nosotros- pregunta para que la tengamos clara. Ok, listo. ¿Cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que impulsaron el desarrollo de la democracia en el país? Bueno, yo ahí diría yo que también, como miramos lo malo del Frente Nacional, ahora miremos lo bueno. Lo bueno fue que, aunque pues el Frente Nacional tuvo cosas muy malas porque se dieron solamente el poder entre conservadores y liberales, también abrió paso a lo que se conoce como el plebiscito, ¿no? Que fue pues pedirle la opinión a todo el pueblo colombiano. Y acordémonos que en el Frente Nacional es también la primera posibilidad en que la mujer tiene derecho al voto. Pues también recordemos que ese plebiscito es la excusa para que la mujer pueda tener la primera opción de voto acá en el país. Sí, fue de alguna manera lo que impulsó la democracia. O sea, ya yéndonos como a la parte buena, con el Frente Nacional fue que se vino como a impulsar la democracia por lo que tú decías, por el tema, ya hubo como una participación democrática Sí. con el tema del plebiscito. Y además que también diría que como que esa ilusión también de democracia abrió paso a un periodo que si bien no era plenamente de paz, sí era un poco más tranquilo a la revuelta de la dictadura de Rojas Pinilla, o sea, ¿no? sirvió como para acabar con esa dictadura y dar como otro proceso de transición a la democracia, por así decirlo. De pronto voy a dar una respuesta contradictoria a lo que estamos preguntando, porque sí, estos periodos nos han llevado a cosas muy positivas dentro de lo que sería un movimiento hacia la constitución, hacia una democracia, ¿no es cierto? Los procesos para asistir a las votaciones, tanto de hombres como de mujeres, la promoción de obras y de leyes que favorezcan los derechos humanos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, yo me siento como insatisfecho porque detrás de toda esa lucha de poderes entre partidos, la guerrilla,
las guerrillas, porque no podemos hablar solamente de las FARC, sino del M-19, del ELN, y la irrupción terrible del narcotráfico en Colombia, siempre hemos estado bañados de esa maldita corrupción que no deja que esa democracia se constituya en lo que debe ser verdaderamente una democracia. Enfoquémonos en los procesos. O sea, Sí, cuando hablamos de democracia, sí, es tener el derecho a ir a votaciones, es derecho a participar en las decisiones del gobierno, es que haya libertad de prensa, ¿sí? Pero detrás de todo eso ha habido ríos y ríos de sangre donde ocultamente nos hemos visto engañados. Sí, Marilena. Bueno, yo creo que un proceso que impulsó la democracia durante la segunda mitad del siglo XX, indudablemente fue la Constitución de 1991, porque en esa Constitución creo que fue el primer paso para abrirle la puerta a todos los partidos políticos. Le dimos la bienvenida al M-19, que se desmovilizó, que entregó las armas, que hizo un proceso de paz en frente del país, que entregaron sus armas y que comenzaron a participar políticamente. Fue el primero. Y que comenzaron a hacer su lucha ideológica en el Congreso y no con las armas. Entonces me parece importante porque fue un primer paso que yo creo que fue también como gigante. Sí, y que fue la forma como el gobierno pudo de alguna forma parar también los hechos violentos que estaba protagonizando esta guerrilla. Entonces creo que y acabar con esa hegemonía liberal y conservadora que era lo único que en cierto punto estaba destruyendo al país. Lo que hablaba de la compañera de la Constitución de 1991 es donde se ampliaron los derechos civiles y lo que tú mencionabas, se buscaba implementar una democracia participativa. Pues mira también, ¿no? Y la ilusión que tenían también esos grupos armados que surgieron con la Constitución, ¿no? Porque pues cualquiera no se desmoviliza porque sí. Si yo, digamos, desde la postura de los grupos armados también si se desmoviliza es porque también tenían una ilusión y se les tenían una esperanza en esa democracia que se venía armando con la Constitución. Además también miramos que si contrastamos la Constitución anterior, que era la del 86, con esta del 91, pues también se pone a Colombia como un país laico, ¿no? Lo que le abre también la puerta, no solamente pues mirar democracia, entendiéndola también como la opinión de todos, ¿no? Como el que cree, como el que no cree, la inclusión. O sea, también mirar que Colombia también se abre las puertas a la posibilidad de que cualquier opinión sea posible o tenga por lo menos una llamada de atención y una posibilidad de opinión libre. Digamos con lo de, también aunque la dictadura de Rojas Pinilla tuvo algo malo, pues veíamos lo bueno, la instauración de la televisión, la reproducción acá de la prensa. O sea, también son cosas pequeñas que también fueron dando pasos a esa democracia. Y en comparación de América Latina, nosotros no estábamos en una dictadura. Ya cuando se ve todo el proceso de la Constitución de 1991, porque en ese momento ya empieza la libertad de prensa, ya se empieza a votar. En cambio, otros países están como sumergidos en esa dictadura y en comparación de Colombia, nosotros tenemos una libertad. También. O sea, mirando el contexto de América Latina, también hay que resaltar eso. Fue la única dictadura que ha habido en Colombia. Pues propia, porque Laureano Gómez, digamos, también se trató de instaurar en el poder, pero no lo logró. Entonces mirar también como en Colombia pues el golpe de lo que el Frente Nacional puso fue como el freno de emergencia de esa serie de dictaduras que se iban a dar, pero el Frente Nacional fue como una llamada al respeto, aunque pues se puede decir que hasta un cierto punto no hubo, pero acordémonos de Chile o Argentina, tuvieron dictaduras de casi 30, 40 años. Vale. Entonces, Sí, pero pues también es importante que resaltemos que durante los finales de 1980 y comienzo de los 1990 se llevó a cabo en el país y por orden del gobierno la muerte sistemática de todos los miembros de la Unión Patriótica, que recordemos fueron más de 4.000 personas que fueron asesinadas por orden del gobierno. ¿Por qué? Por pertenecer a un partido político de corte totalmente izquierdista,
Entonces, ¿qué pasa? Que se instauró una constitución, pero que tampoco dio la protección necesaria para estas personas. Nada más, y es que nada más miremos qué pasó para las elecciones de 1990-91, cuando mataron a Luis Carlos Galán, cuando mataron a Rosa Jaramillo, o sea, ¿cuántos? A todos los líderes políticos, tanto de liberales como de la Unión Patriótica, claro, también a Pizarro. Entonces imagínate, o sea, el gobierno todavía no ha podido incluir en la democracia a todos. ¿Por qué? Porque siempre está ese miedo al comunismo, está ese miedo a que en el gobierno tengamos personas que piensen diferente. Y es que nada más miremoslo ahora, cuántos líderes comunales han sido asesinados durante el proceso de paz. Sí. Creo que llevamos un 40 y punta. Sí. Siga, hermana. En cuanto a lo que estamos diciendo, traigo a colación a Gabriel García Márquez. Todos los escritos de Gabriel García Márquez traen algo para reflexionar acerca de los contextos en los que vivimos. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Crónicas de una muerte anunciada y vemos cómo también la historia se centra en un asesinato. Lo que nosotros estamos reflexionando se han centrado, la historia de nuestro país se ha centrado en asesinatos. Y precisamente esta Crónica de la muerte anunciada es la recopilación de algo que se vivió en un lugar de Colombia, que Gabriel García Márquez lo que hace es recrearlo cuando ya han pasado, cuando ya no viven las personas que estuvieron en ese contexto. Pero lo que hace es mirar la comparación en una obra literaria de la realidad, cómo se vive la violencia en América Latina, en especial en Colombia, viendo que América Latina está marcada por el fenómeno de la violencia dentro de la historia. Entonces eso también podría, no solamente ahora, en el pasado, en el presente y no solamente en nuestro contexto, sino en los contextos aledaños. Y desafortunadamente nuestra historia siempre ha estado marcada por la violencia, pero antes era solamente de matar. Ahora hay otras clases de violencia que también valdría la pena reflexionar. Podría ser otras clases de violencia que matan aún más que un arma, ¿no? Entonces yo traigo como a colación eso porque también es fruto de la reflexión que a uno le suscita. Nosotros somos las personas del hoy, del presente, pero también así como las personas que perdieron su ideal y entraron a matar y hacer orden y hacer violencia, nosotros también estamos llamados a eso. Hermana, sí, hermana Yanira. Quería hacer como acotar un poquito sobre lo que hablaba María Elena sobre la constitución del 91, y es que pues veníamos hablando del bipartidismo, de los liberales, de los conservadores, y es que si nos ponemos a ver un poquito, la constitución del 63 fue una constitución con principios liberales. Luego la constitución del 86 con principios conservadores, y ya la del 91 regresa con unos principios liberales. Recordemos que pues se dio el bipartidismo, pues según el mandatario que estuviera en ese tiempo, pues se daban los principios. Supuestamente, o pues la finalidad de la constitución siempre ha sido la de servir al pueblo, la de buscar el bien para todos, pero pues según el mandatario de ese tiempo, que estuviera para el tiempo de que fueran las reformas constitucionales, pues se dieron esos principios, pues como lo decían, el centro es conservador, luego los liberales, luego los conservadores, y pues la que actualmente tenemos, que pues fue la del 91 con el presidente Gaviria la reforma, que fue una constitución de principios liberales. No podemos decir que unos fueron buenos, que unos fueron malos, o que los dos fueron malos, en fin, pero pues tenemos que tener en cuenta que esa constitución también nos trae beneficios para nosotros. Actualmente nosotros gozamos de eso y no nos podemos tampoco, pues obviamente sí, cada uno tendrá su pensamiento, su crítica sobre
sobre cada uno de los artículos, sobre su finalidad o pues su contextualización, pero pues quería resaltar pues esos principios. De todas formas quería hacer un paréntesis también en este aspecto pues sobre la Constitución, y es que aunque no viene mucho al tema, pero sí quería resaltarlo pues desde mi condición religiosa también y de ciudadana, aunque no soy colombiana, pues resaltar esa parte desde que el 91 también antes se consideraba a Colombia como un país totalmente católico. Desde la Constitución del 91 pues se dio esa libertad ideológica, lo que permitió abrir a las diferentes culturas, profesiones de fe, religiones, en fin. Bueno, con esto damos concluida la segunda pregunta y proseguimos con la tercera y última, o a menos que pues quieran aportar algo. Pues yo digo que una conclusión y que venga en torno de pronto a lo que leímos, chiquitica porque solo tenemos 8 minutos. Aunque si miran, ya digamos que la tercera pregunta, que era como la violencia política, ya estuvo respondida. Sí, ya. Cuando miramos de los paramilitares, hablamos hablamos de ese tema. Exacto. Entonces sería bueno, no sé, digo yo, que cada uno diera una conclusión y una reflexión a nivel personal sobre las preguntas. Sí, Empezamos. No, pues de acuerdo a la lectura y a todo lo que ustedes nos han contado de los otros libros que leyeron y de lo que yo leí, que fue también Crónica de una muerte anunciada, y de lo que he vivido como familia, hoy en día puedo concluir que seguimos viviendo en un país violento, que la violencia, ese país violento y ese país no es el de ahora, que viene desde hace muchos años, que seguimos de una u otra forma siendo violencia en estos momentos, y la violencia se ve transformada en estos momentos en una corrupción que también nos está violando derechos, más que a nosotros los que estamos acá porque estamos bien, a la gente que está lejos, digamos, a la gente que está sufriendo, también ese es un tipo de violencia para mí. Y seguimos en un país violento, que por más de que se ha tratado de hacer muchas cosas, continuamos en una situación muy parecida. Bueno, después de haber estudiado todos estos textos, después de haber leído el libro que les comenté, yo puedo llegar a la conclusión también de que a pesar de que han pasado 60, 70 años, nuestros procesos democráticos no han cambiado mucho. Nuestro país desafortunadamente es un país habituado a la violencia y a la guerra. Se ha normalizado la muerte de millones de personas. Para nosotros es algo normal. Hemos siempre estado calificados como uno de los países más violentos del mundo y para nosotros es algo normal. Creo que este es el momento en el que como ciudadanos, y estamos en puertas a un proceso de paz, yo creo que es la oportunidad de que todos los ciudadanos se comprometan para dar paso a un nuevo país, un cambio desde cada uno. Hermana. Sí, hermana Yanira. Pues no estoy muy de acuerdo con lo que dicen las compañeras, puesto que sí, estábamos hablando sobre la historia de Colombia y estamos inmersos en un país, pues digámoslo así, violento. Pero pues yo considero que también los colombianos desde hace mucho tiempo han estado trabajando sobre este proceso, y no necesariamente por la firma de un documento, porque ahora nos vamos a reunir y nos vamos a sentar para hablar sobre eso y ahora sí viene la paz. No, yo considero que desde hace mucho tiempo muchos ciudadanos, y considero que la mayoría de los colombianos pues también han querido resurgir como contraposición a pues a todo lo que veníamos hablando sobre el Frente Nacional, la dictadura, el post-Frente Nacional. Pues yo creo que también hay que darle un paso positivo o un punto positivo a todo esto. Pues yo estuve también leyendo Crónicas de una muerte anunciada, y pues como decía la hermana, también Gabriel García Márquez, pues él dice que sí, todos sus escritos van enraizados con la realidad y con el contexto actual, pero pues cuando él habla sobre la violencia en este época, pues yo creo que hay que darle un punto positivo a esto, y es que los colombianos desde hace mucho tiempo y actualmente siguen dando pasos para que esta violencia pues no sea una violencia como tal, ni que se considere un país totalmente violento, sino que se refuerce sobre
sobre los aspectos positivos. Perfecto, hermana. Sí, hermana Janet. Bueno, mi conclusión es que de una u otra manera al hombre de hoy le hace falta el sentido de vida, ¿no? El sentido de vida que nos hace no pasar por encima del otro, que nos hace reflexionar sobre nuestros actos y que nos hace pensar que el cambio empieza de manera personal y familiar. ¿Por qué? Porque la autoridad es para el progreso. Y yo soy consciente y creo firmemente que los procesos de perdón, reconciliación y paz son posibles si se sabe leer el pasado para futuros cambios. Muy bueno, amigos. Perfecto. La conclusión que yo tengo es, bueno, yo leí este libro, Colombia Amarga, habla sobre las vivencias de 1940, bueno, el autor recorre todo el país y ve cómo la gente vulnerable, la gente pobre, es afectada por la violencia en diferentes puntos de vista. De igual forma, esto es lo que estamos viviendo en nuestro país y esto es lo que nos está afectando. Como ciudadanos debemos poner de nuestra parte y que la paz suena un cliché, pero la paz empieza desde nosotros, desde cada uno, para así mismo tener una Colombia diferente. Sí. Bueno, entre los más y menos que hemos analizado en esta tarde, pues sí, tenemos que reconocer que los movimientos democráticos han favorecido muchísimo las instituciones en Colombia y pues, sí hemos visto mucho desarrollo a nivel de educación, políticas de desarrollo, salud. Sin embargo, esperamos más de esto, ¿no? A veces hemos pensado que de pronto nos hemos dedicado más como a las letras y a promulgar leyes y consignas, pero nos falta más. Pienso que, bueno, como decía la compañera, nos hemos ido acostumbrando a la corrupción y al engaño. Sí, yo también, pues, enfocándome en lo que decía usted, yo sí estoy un poco de acuerdo con ella, porque la verdad es que todavía se sigue viendo mucha violencia en el país. Sí ha mejorado, no podemos desconocer eso, porque sí estamos muchísimo mejor que 50 años atrás. Con todo lo que se ha vivido con el proceso de paz, pues han mejorado. Les doy un ejemplo puntual con todo el proceso de paz que se está viviendo. Antes había muchísimo más muertos, porque nos acostumbramos a eso, a que siempre hay muertos en los hospitales. Ahora con el proceso de paz, todo ese tema se ha ido disminuyendo. Nos falta mucho, claramente nos falta mucho, porque hay muchas falencias en cuanto al tema de paz, el gobierno y lo que decía Sofía. O sea, puede sonar a cliché, pero la paz también empieza con uno. Creo que podemos ser personas más tolerantes, porque a veces uno ve en las noticias, asesinaron a tal persona por X o Y motivo, y nos falta ser como más humanos, ser más humanistas, más personas tolerantes. Pues yo diría que la forma de conclusión, como de todas las reflexiones que tuvimos, yo creo que la democracia siempre ha tenido su intento en el país, ¿no? Pero siempre esa idea de democracia se ha habido truncada o se ha habido desviada por intereses propios o intereses de unos pocos, ¿no? Entonces también mirar cómo Colombia en ese intento por la democracia o por una libre opinión también ha fraguado vidas inocentes, también se ha visto inmersa en violencia, en corrupción, y es por ese mismo intento de democracia, ¿no? Entonces miremos que pues a lo largo de la historia también el intento de esa democracia no ha sido nada fácil. Y instaurar una democracia plena pues tampoco va a ser posible, eso lo hemos visto. Pero es también el intento como Colombia ha desarrollado poco a poco ese intento de democracia, pero que pues tristemente hasta nuestros días seguimos en ese esfuerzo por tratar de que cada uno tenga su postura y su opinión. Y con esto damos por concluido nuestro video. Gracias. Muchas gracias por estar en mi casita. Ya son las